la siguiente ordenanza, bueno, tenemos que ver el segundo principio de esperanza. Estamos hablando de la sexta ordenanza, que tiene que ver con el segundo principio de la esperanza. Y el segundo principio de la esperanza es derramamiento del Espíritu Santo. Gloria al Señor, derramamiento del Espíritu Santo. Y bueno, cuando nosotros estamos hablando de este principio, la disciplina que vimos en los desiertos es la disciplina de castigo sobre la carne. Y bueno, vemos cómo todo encaja perfectamente. El castigo sobre la carne va a traer una abundancia de la vida del Espíritu. Nosotros recibimos un derramamiento del Espíritu Santo para mortificar la carne. Romanos 8:13 nos dice claramente que por el Espíritu es como podemos mortificar la carne. Yo no puedo mortificar la carne por mí mismo, porque yo soy la carne. Aleluya. Entonces, lo que yo voy a hacer es que por el Espíritu que Dios ha derramado en mí, yo voy a tener victoria sobre mi carne. Es la virtud que Dios me ha dado para tener victoria sobre mí mismo. Aleluya. Alabado sea Dios. ¿Por qué les pedimos a los músicos venir y estar orando un poco más de tiempo aquí? Y bueno, a toda la iglesia se lo pedimos, pero en especial a los músicos, porque van a ministrar delante del Señor. Hermano, porque es por el Espíritu que se mortifica la carne. Y lo que queremos es que no aflore la carne, sino que se vea la gracia de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Así que tenemos que mortificar la carne, pero esto solo se logra por el Espíritu. Así que el principio es derramamiento del Espíritu Santo, es un principio de esperanza, y eso lo que hace es que nos da el poder para mortificar la carne, y el castigo sobre la carne es la disciplina que Dios aplicó sobre su pueblo Israel. ¿Cuál es la sexta ordenanza que Dios dio a la iglesia? Y bueno, nosotros encontramos en Marcos capítulo 6, Marcos 6, versículo 7. Dice la palabra de Dios: y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio potestad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente báculo, no alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa, mas que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les decía: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de allí. Y todos aquellos que no os recibieren y os oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies en testimonio a ellos. De cierto os digo que más tolerable será el castigo de Sodoma y de Gomorra el día del juicio que el de aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y sanaban. Aleluya. Y esta es la primera mención que se tiene en el Nuevo Testamento acerca del uso del aceite que era utilizado para ungir. Ungir realmente quiere decir depositar aceite sobre alguien o sobre algo. El aceite era utilizado para santificar el santuario, era puesto sobre los muebles. Y bueno, nosotros vemos pues que el aceite es una figura del Espíritu Santo. Allí en Santiago capítulo 5 nosotros encontramos otra vez la mención del aceite en el Nuevo Testamento, y podemos decir estas son las únicas menciones de aceite que hay en el Nuevo Testamento. Aleluya. Santiago capítulo 5 encontramos entonces en el versículo 14 de Santiago 5 que dice: si alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Y bueno, aquí nosotros encontramos otra vez el uso del aceite, siendo una figura del Espíritu Santo. Entonces es importante entender qué es lo que Dios está dejando para la iglesia. Gloria al Señor. No debemos en ninguna manera confundir lo que el Nuevo Testamento
delimita para la iglesia en cuanto al aceite y en cuanto a todo lo demás también, con aquellas cosas que fueron estipuladas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no corresponde a nosotros. Todo lo que está en el Antiguo Testamento tiene que ver con los ritos de la ley, y todo está lleno de figuras o de símbolos, pero no son situaciones que deban aplicarse como están estipuladas en el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Esto es muy importante, hermanos, separarlo, porque nosotros no estamos viviendo en esa época, no estamos viviendo bajo esa regla, bajo esa dispensación, sino estamos viviendo una era de gracia, en donde Dios nos ha dado el cumplimiento de muchas cosas que Él había prometido o que había prefigurado en el Antiguo Testamento a través de los símbolos. Alabado sea Dios. Entonces, para poder entender esto, hermanos, y poderlo separar, es muy importante entender lo que el Antiguo Testamento nos enseña para saber cómo se hacía, qué representaba, y entonces nosotros poder entender por qué en el Nuevo Testamento se restringe esto, y entonces aplicarlo de manera correcta cuando el Nuevo Testamento lo aprueba. Alabado sea el Señor. El aceite es una figura clara del Espíritu Santo. Aleluya. Alabado sea Dios. Y este aceite era derramado sobre la cabeza de aquellas personas que Dios había separado para un uso específico. Gloria al Señor. Y esto era mediante un cuerno o mediante una ampolla o un recipiente que estaba lleno de aceite. La ampolla, siendo algo de vidrio, se quebraba sobre la cabeza de la persona y el aceite se derramaba. Siendo el cuerno, se vertía, se volteaba el cuerno y el aceite se vertía sobre la cabeza de la persona. Y bueno, esto en el Antiguo Testamento tenía un significado importantísimo, y entonces esto hacía una enorme diferencia entre la persona que tenía esta unción y la persona que no lo tenía. Alabado sea Dios. Era una separación, un sello de separación, un distintivo que Dios ponía sobre alguien cuando Dios lo había separado para un uso específico. Alabado sea Dios. Y nosotros podemos ver entonces que el aceite era derramado específicamente sobre 3 tipos de personas que eran llamadas por Dios para servirle. Una de ellas eran los sacerdotes. Éxodo 28:41. Éxodo 28:41. Aleluya. Dice allí la palabra de Dios: y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Aleluya. Los sacerdotes tenían que ponerse sus vestiduras santas, aquellas que Dios había determinado cómo debían ser confeccionadas, 7 prendas específicas que Dios había puesto un detalle especial en su descripción, y debían confeccionarse, hacerse de acuerdo a todo lo que Dios había especificado. Pero el día de su consagración, el día en que ellos iban a iniciar su sacerdocio, entonces ellos tenían que ser consagrados y separados o santificados para Dios. La razón de su vida era Dios, y ellos estaban siendo separados para un servicio exclusivo a Dios. ¿Y cómo se hacía esto? Bueno, se vestían de las vestiduras santas y entonces eran ungidos con el aceite. De esta manera ellos eran consagrados. Bendito sea el Señor. Vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, pero ahorita estamos identificando sobre quiénes era derramado el aceite. En 1 Samuel 9:26 nos habla también de que el aceite de la unción era derramado sobre la cabeza de otro tipo de personas. 1 Samuel 9, el versículo 26 dice: y al otro día madrugaron, y como al apuntar del alba,
Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despache. Levantóse luego Saúl y salieron fuera ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al cabo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al mozo que vaya adelante. Y adelantóse el mozo, mas espera tú aún un poco para que te declare palabra de Dios. Y bueno, dice el versículo 1 del capítulo 10: tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, derramólo sobre su cabeza y besólo y díjole: te ha ungido Jehová por capitán sobre su heredad. Y hermanos, aquí nosotros estamos mirando como, bueno, Dios había dado esta respuesta al pueblo, que el pueblo deseaba rey, y entonces, bueno, Samuel era la persona que había sido elegida para este cargo, para ser el rey. Y entonces Samuel va con él y le habla acerca de las voluntades de Dios, la voluntad de Jehová. Y entonces dice: tomando Samuel la ampolla de aceite, derramóla sobre su cabeza y besóle y díjole: ¿no te ha ungido Jehová por capitán sobre su heredad? Hermanos, allí nosotros estamos viendo el momento en que él está siendo ungido para que él pudiera reinar sobre la nación. Los reyes eran ungidos, siempre eran ungidos. En algunas ocasiones ni siquiera eran reyes sobre Israel, y sin embargo Dios, porque tenía planes para su vida, los ungió para ser reyes de otra nación. Pero esta era una manera a través de la cual Dios respaldaba este cargo, este llamado y este establecimiento que Dios les estaba dando en el ejercicio de algo que estaba en su voluntad. Alabado sea el Señor. Y también encontramos que la unción era vertida también sobre los profetas. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes 19, versículo 16. Y a Jehú, hijo de Imsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-Mehula, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Así que Elías está derramando el aceite sobre un hombre para que sea rey de Israel, pero también está derramando aceite sobre Eliseo para que le suceda, para que él sea profeta en lugar de Elías. Alabado sea Dios. Entonces el aceite era derramado sobre la cabeza de los sacerdotes, de los reyes y de los profetas. Alabado sea Dios. Esto era la manera de ungir. No agarraban y le hacían una crucecita con el pulgar. Gloria al Señor. Derramaban el aceite. Aleluya. Eso es la unción. En Levítico 8:12. Levítico capítulo 8, el versículo 12. Dice: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y ungiólo para santificarlo. Derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. ¿Dónde era puesto el aceite? Hermanos, sobre la cabeza. La cabeza está hablándonos siempre de autoridad, y Dios estaba derramando el aceite siempre sobre la cabeza de aquellos hombres que le iban a servir. Entonces ellos iban a recibir autoridad de parte de Dios, y entonces Dios les iba a respaldar en aquello que les había llamado. Dice: lo ungió para santificarlo. Esto quiere decir para separarlo para su uso, para usarlo en su servicio. Alabado sea Dios. Aleluya. Así que si una persona era ungida, bueno, tenía un respaldo de Dios para hacer aquello que Dios le había pedido hacer. Números capítulo 3, versículo 3. Gloria al Señor. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, cuyas manos él hinchió para ministrar el sacerdocio. Y noten ustedes qué es lo que pasó. Dios los ungió. Ellos eran sacerdotes ungidos. ¿Y qué dice que Dios hizo con ellos? Dice que Dios llenó sus manos. ¿Para qué? Para que pudieran ministrar,
para administrar su sacerdocio. Y esto quiere decir, el sacerdote era puesto a favor del pueblo para estar delante de Dios. Él recibía de Dios y entonces entregaba la bendición al pueblo. Era el intermediario. Alabado sea Dios. Alabado sea Jesucristo. Entonces nosotros vemos que Dios les llenó las manos. Cuando ellos recibieron la unción, Dios les llenó las manos para que ellos pudieran servir en aquello que Dios les había llamado. Alabado sea Dios. Ahí en 1 Samuel 16:13. 1 Samuel 16, el versículo 13, dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David. Levantóse luego Samuel y volvióse a Ramá. Y noten ustedes que hizo una enorme diferencia en David el antes y el después de la unción. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos en el momento en que él fue ungido? De ahí en adelante, a partir de ese momento en que él había sido ungido, dice, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Una diferencia. Ellos estaban siendo ungidos y al ser ungidos, bueno, Dios estaba encargándose entonces de lo que ellos iban a hacer. Dios toma a David porque él ha sido ungido y de ahí en adelante ahora Dios va a estar con él y va a respaldar todo lo que David hace. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó y Dios lo ungió. Aleluya. Gloria al Señor. Así que había un significado maravilloso en cuanto a la unción y al respaldo que la persona ungida iba a recibir. ¿Qué es lo que la Biblia habla acerca de aquellos que han sido ungidos? Primera de Crónicas 16. Primera de Crónicas 16, el versículo 22, nos dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Hermano, Dios está poniendo una protección sobre la persona ungida. Y está prohibiendo hacerle daño o tocar a un ungido de Dios. Dios dijo: no toquéis a mis ungidos. Aleluya. Alabado sea Dios. Entonces está viniendo hacia ellos una protección. Dios está mirando por aquellos que Él ha llamado al ministerio y los ha ungido. Primera de Samuel 26:9. Primera de Samuel 26:9. Y David respondió a Abisai: no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Él podía haber matado a Saúl y estaba recibiendo el consejo de uno de sus generales: esta es tu oportunidad, mátalo y tú reinarás. Y David tenía muy claro en su corazón que nadie que tocara a un ungido de Dios sería inocente. Gloria al Señor. ¿Tú tienes claro lo que la Biblia dice? Entonces estamos entendiendo algo. La protección, el respaldo lo tienen, la protección también. Alabado sea Dios. Segunda de Samuel 19:21. Y Abisai dijo a Sarvia, hijo de Sarvia, respondió y dijo: no ha de morir por esto Semei, que maldijo al ungido de Jehová. Ahora ahí está Abisai, el que antes le estaba diciendo a David: mátalo. Ahora está diciendo: ya aprendí, nadie puede tocar a un ungido. Y entonces, bueno, él está diciendo que no lo toquen. ¿Por qué? Porque no pueden maldecir o no pueden tocar a un ungido de Dios. Y dice: no ha de morir por esto Semei, que maldijo al ungido de Jehová. Estaba viendo una sentencia de muerte sobre Semei por haber hablado mal, por haber maldecido a un ungido de Dios. Alabado sea el Señor. Bueno, nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad?, el significado del aceite de la unción, sobre quienes venían,
y lo importante que era para cumplir el ministerio o el servicio que Dios les había conferido o les había delegado. Bueno, estos tres ministerios, sacerdote, profeta y rey, bueno, son ministerios que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo en diferentes etapas. Así que es importante entender cómo Cristo está llamado a estos tres ministerios, lo cual significa que Él era el ungido, y eso es lo que significa el Cristo. Cristo es el ungido. Aleluya. Así que, bueno, sobre Cristo vinieron estas unciones, vinieron estos llamados de parte de Dios, y en el ejercicio de cada uno de ellos hay una unción sobre Cristo. Alabado sea el Señor. Bueno, la primera unción, y esto tiene que ver con su ministerio terrenal, Él inició su ministerio siendo ungido. Alabado sea Dios. Bueno, ¿qué dice Hechos 3:20? Hechos 3:20. Dice la palabra de Dios: y enviará a Jesucristo que fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo te tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y será que cualquiera alma que no lleve a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, todos los que han hablado han anunciado estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este texto, estos textos, este pasaje nos está hablando de Cristo, y nos está hablando de que Dios enviaría a Jesucristo, que nos fue anunciado previamente, que nos fue anunciado antes por los profetas. Y entonces, bueno, está diciendo, Moisés habló de él, y cuando Moisés habló de él, dijo: uno como yo, profeta como yo, Dios os levantará, y será que todo aquel que no le oyere será desarraigado del pueblo. Hermano, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él vino para ser el profeta de Dios. Su ministerio fue transmitir el mensaje que Él recibió del Padre. Y entonces, bueno, pues Él lo que está diciendo, pues ustedes han recibido este mensaje, porque el que ha venido, al que Dios ha levantado, es a su Hijo, y le envió. Así que Dios envió a su Hijo para que Él fuera el profeta, del cual habló Moisés y del cual hablaron Samuel y todos los profetas. Amén. Gloria al Señor. No hay duda acerca de que Jesús vino en un carácter profético. Gloria al Señor. Y bueno, ahí en Mateo capítulo 13, versículo 53. Dice la palabra de Dios: y aconteció que acabando Jesús estas parábolas, pasó de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían: ¿de dónde viene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No este es el hijo del carpintero, que se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. El Señor Jesucristo está en su tierra, donde le conocen desde niño, donde conocen a su familia,
Conocen a María, conocen a sus 4 hermanos varones y conocen a sus hermanas mujeres. Gloria al Señor. La Biblia dice que ella no permaneció virgen. Si tú dices la Virgen María como cristiano, estás fallando a la Biblia. ¿Por qué? Porque ella fue virgen para concebir a Cristo. No fue virgen después de que Él nació. Aleluya. Es decir, después de que Él nació, pues ya no era virgen, y entonces, bueno, la Biblia dice en Mateo que José no la conoció sino hasta después de que nació el niño Jesús. Así que ellos tuvieron vida conyugal y tuvieron hijos, lo cual es santo y lo cual está bendecido por Dios. El propósito de María ya se había cumplido en cuanto a que el nacimiento de Cristo debía ser sin la participación del varón, para que él fuera el posterior Adán y fuera sin pecado como fue el primer Adán. Aleluya. No fue para darte una fiesta romántica. Aleluya. Fue por un motivo específico de poner a Cristo en las mismas condiciones que Adán fue puesto en el Edén, sin pecado. Aleluya. Si él hubiera nacido de José, bueno, pues hubiera traído el pecado que todos nosotros traemos. Para que esto no sucediera, entonces no fue un óvulo que Dios tomó de María y le puso una esperma del Espíritu Santo. No, fue una situación completa. No fue una situación en que María puso una parte y Dios puso otra parte, porque María también traía la semilla de pecado. Fue una semilla completa la que Dios puso en ella, para que el ser que naciera de ella naciera sin pecado, a pesar de que ella era pecadora. Aleluya. Gloria al Señor. Y esto, hermanos, es muy claro, y entonces nosotros vemos que aquí la Biblia está diciendo claramente que ellos tuvieron familia, que Jesús tuvo, otros hermanos, 4 varones y algunas mujeres, que no dice cuántas. Gloria al Señor. Y bueno, dice, se escandalizaban de él porque le conocían y decían, ¿de dónde viene tanta sabiduría sobre él? Él es un hijo de un carpintero que nosotros conocemos. Y hermanos, dice Cristo, entonces, dice, no hay profeta sin obras, sino en su tierra y en su casa. Y esto está mostrando que no solo, toda aquella región donde él había vivido desde niño, donde él había estado, que le conocían, no le reconocían, pero tampoco los de su casa. No le reconocían sus parientes, ni tampoco sus hermanos. Y si tú quieres saber qué pasó con sus hermanos, está en Juan 7. En Juan 7 nos dice que sus hermanos no creían en él. Y en Marcos 1 nos dice que María estaba pensando que él estaba loco. Así que él era un profeta. Y se estaba confirmando su llamado profético, su ministerio profético, porque él no tenía obra ni en su pueblo, ni con los de su casa. Aleluya. Él era profeta. Él vino para traernos un mensaje de parte de Dios. Alabado sea el Señor. Juan 7, 17. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Juan 7, 17 dice, el que quisiera hacer su voluntad conocerá si de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Hermanos, ¿cuál es la misión del profeta? Ser la boca de Dios, dar mensajes de Dios, traer la palabra que viene directa de Dios. Aleluya. Así que Cristo estaba cumpliendo un ministerio profético. Él estaba hablando la palabra de Dios. Él no hablaba de sí mismo. Todo lo que él hablaba era lo que Dios estaba hablando. Él fue un profeta fiel. Cuando Samuel empezó a profetizar, entonces dijeron, Dios ha levantado un profeta fiel sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque él habla las palabras de Dios. Aleluya. Cristo hablaba las palabras de Dios. Era un fiel profeta, era el profeta de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Capítulo 8, versículo 26 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, mas el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Él estaba siendo un transmisor fiel
de lo que Dios estaba diciéndonos. Alabado sea el Señor. Capítulo 12, versículo 50, dice: y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Él estaba transmitiendo todo, no solo lo que el Padre le decía, sino como el Padre se lo decía. El que me ha oído a mí, ha oído al Padre. Gloria al Señor. No solamente lo que Él decía, sino como Él lo decía. Así Cristo lo transmitía fielmente. Aleluya. Su ministerio fue un ministerio profético. Capítulo 14, versículo 10. Dice la palabra de Dios: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Así que Él estaba diciendo: las palabras que yo hablo se cumplen, porque cuando yo hablo, Dios obra, porque no hablo de mí mismo, estoy diciendo lo que Él quiere decir y entonces Él lo hace. Aleluya, gloria al Señor. Entonces esto es precioso, esto es maravilloso, esto es la labor de un profeta. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos acerca del ministerio de Cristo. Así que Cristo fue ungido, dice Hebreos 10, 38. Hechos 10, 38. Cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Hermanos, Él fue ungido con el Espíritu Santo, y tú sabes, cuando Él es bautizado en agua, cuando Él sale del agua, dice la Biblia que vino el Espíritu a Él y reposó sobre Él, permaneció sobre Él en forma visible como de paloma. Y entonces Juan el Bautista lo identificó porque había recibido una palabra sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, este es el Mesías. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Alabado sea Dios. Entonces Él fue ungido para poder ejercer su ministerio profético. Fue ungido a los 30 años, después de que se bautizó en agua. Y Él inició este ministerio profético, y todo el tiempo de su ministerio fue hablar la palabra de Dios, decir todo lo que el Padre le decía, y Dios confirmaba la palabra con las obras. Y entonces aquí está diciendo: Jesús de Nazaret, Dios le ungió de Espíritu Santo. ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Fíjense bien lo que estamos entendiendo. Cristo, a diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, no recibió una ampolla de aceite. No fue derramado sobre su cabeza un cuerno de aceite, sino lo que el aceite representaba. Dios lo ungió ¿de qué? De Espíritu Santo. ¿Qué representa el aceite? ¿Cómo es que fue ungido Él? Con Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios está poniendo para el Nuevo Testamento en cuanto a unción? Que la unción representa al Espíritu Santo, así que los cristianos debemos corresponder al título de cristianos si somos ungidos, como lo fue Cristo, de Espíritu Santo. Lo cual no quiere decir que alguien va a derramar aceite sobre nuestra cabeza, sino que Dios va a derramar el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, noten ustedes, en el ministerio profético Dios le ungió de Espíritu Santo. Lo que en el Antiguo Testamento era literal, en el Nuevo Testamento era bautismo de Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuándo un cristiano es ungido? Hermano, cuando recibe el Espíritu Santo. ¿Tú has recibido el Espíritu Santo? Tú eres un ungido de Dios. Aleluya. Si tú no tienes bautismo del Espíritu Santo, pues no sé qué esperas, porque Dios lo tiene para ti. Dios te quiere hacer un ungido. ¿Por qué? Porque mientras Dios derramaba este aceite solo sobre los llamados profetas, sacerdotes, reyes, bueno, Dios derrama el Espíritu Santo
en este Nuevo Testamento sobre toda carne. Y será que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Aleluya. Aleluya. Hermano, entonces el cumplimiento es que ya no usamos el aceite para ordenar a un ministro, sino usamos el aceite para otros usos que vamos a ver más adelante, pero lo que representa la unción del aceite sobre el profeta es lo que representa la unción del Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. El segundo ministerio de Cristo, ¿cuál es? Hebreos 9. Hebreos 9. Alabado sea Dios. La palabra de Dios nos dice allí en los versículos 11 y 12: mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Hermano, está hablando de Jesucristo y está hablando del momento en que Él muere. Y lo que la Biblia está hablando es que Él no ofreció la sangre de los animalitos como hacían los pontífices en el Antiguo Testamento, sino ofreció su propia sangre, siendo Él el pontífice y siendo Él la ofrenda. Y dice, estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Él no entró en la tienda o en el lugar santísimo de un templo, Él entró en los cielos. Aleluya, a la presencia de Dios, y entró con su propia sangre. Así que inició una fase diferente. Ya no está más en la fase profética. Ahora Él ha recibido un ministerio diferente, un ministerio que está ejerciendo ahora mismo, que es el ministerio sacerdotal. Cristo ahora es nuestro pontífice, nuestro sacerdote. Él está por nosotros. Como los sacerdotes entraban al santuario llevando la sangre de los sacrificios, bueno, Cristo entró con su propia sangre y obtuvo para nosotros eterna redención. Amén. Aleluya. Quiere decir que lo que Él hizo fue una vez y para siempre. No está ofreciendo sacrificios ahora. Ofreció un sacrificio perfecto y suficiente. Aleluya. ¿Y cuál es entonces ahora la situación? Fíjense lo que dice el versículo 24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo. Noten ustedes, Él entró en el cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. En el santuario era una figura del cielo. Él no entró en el santuario, entró en el mismo cielo. Lo que era figura ahora es real. Lo que el aceite era figura ahora es real. Lo que el santuario era figura ahora es real. Dice, no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para el deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Alabado sea Dios. Está diciendo en manera contundente que su sacrificio fue suficiente, fue perfecto, que no hay necesidad de más sacrificio, y que Él, al presentarse de esa manera, no entró en la figura, sino entró en lo que es la realidad. No entró en el santuario de esta tierra, entró en los mismos cielos. No se presentó en el lugar santísimo, se presentó en la presencia de Dios. Hermano, y logró para nosotros una redención permanente. Y dice que se presentó por el sacrificio de sí mismo, de la manera que está establecido que los hombres mueran de una vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salvación. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesucristo. Y hermano, yo me gozo tanto con esta verdad, porque esta verdad nos libera de muchas tradiciones y de muchas cosas que muchas veces los cristianos están conservando del Antiguo Testamento.
Capítulo 3, por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice o sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hermano, se está refiriendo a Cristo como el sumo sacerdote. Ahora, en el presente, Él está siendo nuestro sumo sacerdote. Capítulo 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran pontífice, un sumo sacerdote, que penetró los cielos, ya lo vimos, Jesús el Hijo de Dios, para que no quede duda, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice o un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él ahora está ejerciendo este ministerio y nosotros podemos acercarnos a su trono, que es trono de gracia, en donde vamos a alcanzar siempre el oportuno socorro mediante dos aspectos: misericordia o gracia. Aleluya. Misericordia para el que falla, gracia para el débil. Aleluya. Pero cualquiera que sea tu situación, tú te puedes acercar, Él es tu sacerdote, Él está en la presencia de Dios, y Él está intercediendo por ti, y tú vas a alcanzar la misericordia o la gracia que necesites. Vas a alcanzar el oportuno socorro. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a ver en el capítulo 5, versículo 5. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, mas el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. También dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec, en el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su referencial miedo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Y otra vez, los resultados son definitivos. Él consiguió para nosotros una salvación eterna. Aleluya, aleluya. Y Él, hermanos, tuvo que pasar por el sacrificio, siendo Él sacerdote, un sacerdote según el orden de Melquisedec, no un sacerdote según el orden de Leví, no un sacerdocio defectuoso, sino un sacerdocio perfecto. Y entonces Él se consumó o murió hasta agotar todos los pecados, y entonces vino a ser causa de una salvación eterna para todos los que le obedecen. Capítulo 6, versículo 20. Donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice o sumo sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Fue hecho en el momento en que Él llegó a la presencia de su Padre, después de que Él resucitó y fue exaltado. Fue para ocupar su lugar a la diestra del Padre, para interceder por nosotros como un sumo sacerdote eficaz. Capítulo 8, versículo 1. Así que la suma de lo dicho es esto: tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre, porque tal pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también tuviese algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que ofrecen presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y allí en el capítulo 7, nosotros vemos en el versículo 25, dice, por lo cual puede también salvar, desde el 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. Este sacerdote está a la diestra del Padre y vive para una sola razón: para interceder por ti. Aleluya. Aleluya. Hermano, allí está su trono, es trono de gracia, y vive para interceder por ti. Este sacerdote puede salvar eternamente a los que por medio de Él se allegan a Dios.
Él es el puente. El pontífice significa el puente que une. Él es el sumo sacerdote, el intermediario, el que pone en relación al hombre con Dios. Amén. Por medio de Él, solo por medio de Él. Él está actualmente ejerciendo un ministerio sacerdotal. Amén. ¿Y cuál es el tercer ministerio de Cristo? Bueno, Apocalipsis 15:3. Apocalipsis 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Aleluya. ¿De qué está hablando, hermanos? De un momento especial en que Cristo está dejando su función sacerdotal porque ya no hace falta. ¿Y por qué ya no hace falta? Hermanos, porque, bueno, la iglesia está completa, porque todos los redimidos, todos los salvos ya están, todos los escritos en el libro de la vida ya están allí. Alabado sea el Señor. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es que Él regrese con sus santos a reinar. Aleluya. Y este es el inicio del ministerio, del tercer ministerio de Cristo como Rey. Gloria al Señor. Él es ungido como Rey. Como los reyes eran ungidos, Cristo es ungido y Él entonces empieza su reinado. Allí en el capítulo 17, versículo 14, dice la palabra de Dios: ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aleluya. Gloria al Señor. El anticristo peleará contra Cristo, contra el Cordero. ¿Y qué es el resultado de esta batalla? El Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de reyes y Él es el Señor de señores. Él va a venir y va a establecer su reino y va a atar al diablo y lo va a encadenar por 1000 años, y va a tomar al falso profeta y va a tomar al anticristo y los va a echar al lago de fuego. Aleluya. Y va a establecer su reinado en esta tierra. Alabado sea el Señor. Capítulo 19, versículo 11. Dice: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están con él en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su escritura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Capítulo 20, versículo 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Y hermano, allí inicia el ministerio, el tercer ministerio de Cristo como Rey. Él va a reinar sobre la tierra 1000 años. Amén. ¿Y quiénes van a reinar con Él? Gloria al Señor. ¿Quiénes van a reinar con Él? Hermano, toda la iglesia. La esposa. La esposa. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono de rey. Y los que van a reinar con Cristo 1000 años son aquellos que son la esposa de Cristo, que se sientan con Él en su trono. Alabado sea Dios. Así que el reinado de Cristo en el milenio va a tener a los vencedores de la iglesia, que son su esposa, va a tener a los vencedores de la gran tribulación, también reinando con Él. Aleluya. Solo vencedores, puros vencedores. La gran tribulación es para que Dios saque vencedores. Así que parte de lo que te tengo que decir, si eres de los que te quieres quedar, es cómo llegar a ser un vencedor en la gran tribulación, dando tu vida. Amén.
Aleluya. Mejor es que le sirvas ahora, que te esperes a esa última oportunidad. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos a hablar después de la unción en el Nuevo Testamento, cómo es lo que esto representa, y vamos a detallar algunos aspectos. Vamos a parar aquí ahora. Creo que tenemos ya un panorama muy importante acerca de lo que pasó en el Antiguo Testamento y lo que se cumplió en Cristo, pero no a través de un aceite literal, físico, sino a través de lo que representaba el aceite, que es la unción del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, si tienen preguntas, anótenlas y dentro de 8 días las exponen y vamos a tratar de aclarar todo aquello que sea una duda en su corazón. Alabado sea el Señor. Hermanos, Dios les bendiga, coman rico. A las 6 de la tarde tenemos un precioso culto, un culto de vencedores. Aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga.